El mismo instante en que un hombre entra en una mujer ocurre algo que casi nunca confesará en voz alta. No es solo un acto físico, es un umbral, un cruce hacia un espacio donde el poder choca con la vulnerabilidad, donde su seguridad pulida se estrella contra sus miedos más hondos y nunca dichos. Carl Jung lo llamaría el encuentro entre la máscara y la sombra. Y justo ahí, en esa fracción de segundo, no solo estás viendo su cuerpo, estás presenciando la psicología desnuda de un hombre expuesto. Él puede reír, puede callar, puede fingir que nada ha cambiado, pero dentro de sí se mueven placas tectónicas. Y si alguna vez te has preguntado por qué se aleja después del sexo, o por qué de repente se aferra demasiado, o por qué parece necesitarte y temerte al mismo tiempo, aquí es donde empieza la verdad. En este video vamos a desvelar 5 capas ocultas de lo que un hombre realmente siente dentro de ti. Los impulsos biológicos, las batallas arquetípicas, las sombras que esconde, y las necesidades emocionales secretas que no se atreve a admitir. Y al final, nunca volverás a mirar la intimidad de la misma manera. La primera ola que golpea a un hombre cuando entra en una mujer no es solo física. Sí, hay calor, emoción, la descarga de sentirse deseado. Pero si escuchas más allá, debajo del latido, descubrirás una contradicción que define todo este momento. Se siente fuerte y expuesto, conquistador y niño, héroe e impostor. Por fuera, puede parecer seguro de sí. Puede incluso interpretar la confianza, el ritmo firme, la sonrisa, el comentario casual después. Esa es su persona, la máscara de la que hablaba Jung. La parte de nosotros cuidadosamente construida para el mundo. La persona susurra, Moraim como poderoso. Cree que soy suficiente. Valida al hombre que finjo ser. Pero siempre hay algo más. Detrás de esa actuación vive la sombra, las partes inseguras, torpes, indeseadas, que él ruega que nunca notes. Y la intimidad tiene la cruel habilidad de arrancar ese telón. Cuando está dentro de ti, no puede ocultar su sombra. La siente presionando contra sus costillas. El pensamiento lo invade. ¿Y si ella ve a través de mí? ¿Y si descubre que finjo? ¿Y si soy olvidable? Por eso, para tantos hombres, los momentos inmediatamente después del sexo son confusos. Algunos se refugian en el silencio, deslizando el dedo por el teléfono o fingiendo dormir. Otros te abrazan casi con desesperación, como si soltarte fuera a perder algo esencial. Ambos comportamientos nacen de lo mismo, la máscara resbalando, la sombra emergiendo. Y aquí está la paradoja cruel. Cuanto más confiado parece en la vida, más violento es este choque en la cama. El CEO, el atleta, el hombre intocable, a menudo es el quien carga la máscara más pesada, quien escucha la sombra más ruidosa. Porque la persona que proyecta a la luz del día está más lejos del niño desprotegido que aún vive dentro. Y la intimidad arrastra a ese niño a la habitación, le guste o no. Piénsalo así. Cuando entra en ti, su cuerpo está desnudo, pero también su psique. Y para la mayoría de los hombres, esa desnudez es aterradora. No se trata solo de, le gusta como la toco, sino de, acepta al verdadero yo, al hombre sin armadura. A veces, si se siente lo bastante seguro, deja caer la máscara. Se ablanda en tus brazos. Te sostiene, no como a un trofeo, sino como a un ancla. En ese momento, no busca validación. Está probando el raro sabor de ser visto por completo. Y esa seguridad es tan embriagadora que puede confundirla con dependencia. No quieres solo tu cuerpo. Quiere refugio de tu aceptación. Otras veces, gana el miedo. Él huye emocionalmente, aunque permanezca físicamente presente. Lo disfraza con una broma, una risa o un silencio distante. Lo sientes retirarse a una cueva privada en su cabeza. Y te preguntas, ¿qué hice mal? No fue suficiente. Pero lo que realmente estás viendo es la máscara encajando de nuevo en su sitio. Se está blindando antes de que notes la grita. Para la mujer, la clave es esta. No tomes ninguna de estas reacciones al pie de la letra. Su huida no siempre significa rechazo. Su apego no siempre significa conexión verdadera. Ambas son síntomas de la misma colisión psíquica. La persona intentando sobrevivir a la sombra. Esta es la primera verdad oculta. La intimidad no solo expone su cuerpo, expone la guerra dentro de él. La batalla entre el hombre que quiere aparentar ser y el hombre que secretamente teme ser. Y aquí está la mayor ironía.
La mayoría de los hombres ni siquiera son conscientes de esta guerra. La sienten como un dolor, como una inquietud, como un impulso de alejarse, pero no pueden nombrarla. El lenguaje de Jung nos da un mapa, persona contra sombra, pero para él, solo es confusión. Cuando tú, como mujer, aprendes a ver esto, cuando reconoces que el silencio o el abrazo demasiado apretado no son caprichos, sino respuestas a esta batalla interior, ganas algo invaluable. Dejas de culparte, dejas de preguntar, ¿qué me pasa? Y en su lugar, ves la verdad. Esto es lo que sucede dentro de él. Todo hombre lleva dos figuras a la cama, el guerrero orgulloso y el niño asustado. El primero grita, soy suficiente. El segundo tiembla, por favor, no me dejes. Ambos son reales, ambos hablan, y lo hacen a través de su cuerpo en esa primera capa de intimidad. Segunda capa de verdad, la búsqueda de validación. Si el primer choque es entre fuerza y vulnerabilidad, la segunda ola corta aún más profundo. Porque una vez que pasa el primer impulso, la mayoría de los hombres caen en una pregunta silenciosa. ¿Fui sufficient? Esa pregunta es veneno y oxígeno al mismo tiempo. Por un lado, lo impulsa a intentarlo, a complacer, a demostrar, a rendir. Por otro lado, lo atrapa en un bucle de búsqueda de validación, que nunca puede ganar. Para muchos hombres, el sexo deja de ser presencia y se convierte en evidencia. Evidencia de que es deseable. Evidencia de que puedes satisfacer. Evidencia de que está a la altura. La forma en que lo miras. La manera en que respiras. El movimiento sutil de tu cuerpo. Todo se convierte en pruebas. En su tribunal interior, él es juez y acusado al mismo tiempo, dictándose el veredicto de su propio valor. Carl Jung llamaría a esto el hambre de la sombra. Las partes de sí mismo que rechazó. Sus inseguridades, sus insuficiencias, su miedo a ser pequeño. Emergen de golpe, suplicando tu validación. Tu cuerpo se convierte en el espejo, donde intenta curar sus heridas. Pero aquí está la trampa. La validación no dura. Un beso lo tranquiliza en el momento. Pero 10 minutos después regresa la duda. Un orgasmo parece una victoria. Pero al amanecer regresa la pregunta. ¿Realmente me deseó? ¿O simplemente me dejó entrar? Cuanto más persigue pruebas, más vacío se siente. Y si alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres parecen adictos al sexo pero nunca satisfechos, aquí está la respuesta. Están persiguiendo al dragón de la validación, un alivio temporal para una herida permanente. La buscan en múltiples parejas, en la intensidad repetida, en la necesidad constante de seguridad. Pero nada silencia a la sombra, porque ninguna mujer puede validar a un hombre hasta volverlo completo. Para la mujer, esta capa se siente como presión. La notas cuando te busca con la mirada pidiendo seguridad, cuando pregunta ¿fue bueno?, con un filo en la voz, o cuando necesita confirmación constante de que aún lo deseas. Sientes el peso no dicho. Es mi trabajo hacer que él se sienta hombre. Y seamos honestas, a veces las mujeres también entran en el juego. Decirle estuviste increíble suaviza la incomodidad, compra paz, o incluso alimenta tu propio deseo de mantenerlo cerca. Pero aquí está el peligro. Si el sexo se convierte en un ritual de validación en lugar de presencia, la intimidad muere. Él no está realmente contigo. Está con la versión de sí mismo que necesita que le reflejes. El giro, y aquí la sabiduría de Jung corta hasta el hueso, es pasar de validación a presencia. La validación dice, necesito que me pruebes. La presencia dice, estoy aquí para encontrarte. Cuando un hombre está presente, no está calificándose a través de tus reacciones. No pregunta, ¿estoy a la altura? Pregunta, ¿puedo abrirme a este momento? ¿Puedo entregarme sin esconderme? ¿Puedo sentirla, no como prueba, sino como realidad? Es entonces cuando el sexo deja de ser actuación y se convierte en comunión. Y aquí está el paradigma invertido. La presencia le da la validación que buscaba, pero de forma más profunda. No como aplauso, no como un arreglo rápido, sino como la experiencia vivida de ser suficiente porque está, plenamente, aquí. Para la mujer, la clave es límite y claridad. No puedes sanar su vacío con elogios infinitos. No puedes llenar la copa sin fondo de su inseguridad. Lo que sí puedes hacer es reconocer el patrón y responder distinto. En lugar de darle un trofeo, invítalo a la presencia. En vez de contestar a estuve bien, con sí, perfecto. Di, me encantó estar cerca de ti.
Nota la diferencia. Uno es un puntaje, el otro es una experiencia. Porque la intimidad no florece donde se consume validación, sino donde se comparte presencia. Y hasta que un hombre no aprenda a pasar del hambre de pruebas al coraje de estar presente, jamás se sentirá completo dentro de ti. Segunda verdad oculta. Bajo las sábanas, muchos hombres no solo hacen el amor, están desesperadamente buscándose a sí mismos. Y solo cuando dejan de buscar una nota y empiezan a buscar conexión, la sombra se calma y la persona finalmente se disuelve. Tercera capa de verdad. El impulso de fusión. Después de la oleada de poder, después del hambre de validación, llega otra marea, una que la mayoría de los hombres ni siquiera sabe poner en palabras. Es el impulso de disolverse, de fundirse, de perder los bordes duros del yo. Por un instante fugaz. No quiere solo sexo, quiere pertenencia. La biología prepara el escenario. Claro. Neuroquímicos estalan. Oxitocina, dopamina. Creando sensación de cercanía, de vínculo, de apego. Pero la biología sola no explica la intensidad. Lo que realmente surge aquí es arquetípico. Yo lo llamaría un encuentro con la ánima, la parte femenina interior que todo hombre lleva en su psique. Cuando él está dentro de ti, y sobre todo cuando se siente emocionalmente seguro, no solo toca tu cuerpo, roza su propia feminidad oculta. Esa parte del que desea conectar, suavizarse, ser sostenido en lugar de solo rendir. Y el paradigma es explosivo. El empuje masculino choca con el tirón femenino. Se siente disolverse en ti. Y por un instante ya no está separado. Está en casa. Pero aquí nace el peligro. Ese impulso de fusión puede expresarse de formas muy distintas. A veces aparece como obsesión. Eres mi todo, sin ti no soy nada. Confunde el destello de plenitud con prueba de que solo tú lo completas. Se aferra, controla, te teme perder como al oxígeno. Otras veces, surge como negación. No significó nada, solo fue sexo. Huye de la misma intensidad, atemorizado de que admitirla destruya su identidad cuidadosamente construida. Se dice a sí mismo que fue casual, pero su sistema nervioso lo delata. Sigue pensando en ti. Sigue sintiendo tu huella en su piel. Obsesión y negación son distorsiones del mismo impulso, la fusión. Un hombre lo agarra demasiado fuerte. Otro lo rechaza. Pero debajo, ambos responden a la misma fuerza. El hambre de regresar a la plenitud a través de lo femenino. Cuando un hombre integra este impulso, la imagen cambia. En lugar de poseerte, huye pretender que no significó nada. Se permite decir, ese momento importó. Tocó algo real en mí. Pero no necesito enjaularte para mantenerlo vivo. Integrar significa llevar la conexión como parte de su crecimiento, no como prueba de su valor, ni como combustible para su miedo. Para la mujer, comprender esta capa es crucial, porque cuando él se aferra demasiado, puedes sentirte asfixiada. Cuando lo niega, puedes sentirte descartada. Pero ninguna reacción habla de tu valor. Ambas reflejan su relación con su propia ánima, si puede honrarla dentro de sí, o si necesita proyectarla por completo en ti. Y aquí está la belleza incómoda. Cuando está dentro de ti, no solo se encuentra contigo, se encuentra con él mismo. Las partes que había encerrado, lo tierno, lo receptivo, lo vulnerable, suben a la superficie. Tú te conviertes en el espejo de su feminidad interior, aunque nunca hayas pedido ese papel. Por eso el sexo cambia las cosas, incluso cuando ambos juran que es solo casual. Porque la psique no entiende de casualidades. El cuerpo registra. El inconsciente guarda memoria. El impulso de fusión deja huellas en el alma. Tercera verdad oculta. En la profundidad de la intimidad, un hombre no solo hace el amor con una mujer, también enfrenta a la feminidad olvidada dentro de sí mismo. Y cómo maneje ese encuentro determinará si crece, si se obsesiona o si huye. Cuarta capa de verdad. El miedo y el amor llegan juntos. Este es el paradigma que casi ningún hombre confesará jamás. Cuando entra en ti, miedo y amor llegan al mismo tiempo, no uno después del otro, juntos, latiendo en su pecho como dos tormentas que chocan en el mismo cielo. En la superficie, puede decirse a sí mismo que es solo sexo, que es casual, que puede mantenerlo ligero, controlado, distante. Pero su cuerpo no miente, y su psique no coopera. Porque el sistema nervioso guarda los recibos. El miedo suele llegar primero. Miedo a la comparación.
¿Y si no estoy a la altura de los otros? Miedo a la irrelevancia. ¿Y si mañana me olvida? Miedo a ser plenamente visto. ¿Y si descubre que no soy quien finjo ser? El miedo se desliza, susurrando que exposición es igual a rechazo. Pero justo detrás del miedo aparece el amor. No necesariamente el amor de anillo o de promesa, sino algo más suave, más callado, más peligroso. Me ha tocado esta persona. Me siento ligado. Siento algo que me aterra, porque no puedo controlarlo. Y aquí está la paradoja que desestabiliza a tantos hombres. A ellos se les enseña que amar es debilidad, que temer es debilidad, que necesitar a alguien los hace menos hombres. Y sin embargo, en la cama, miedo y amor llegan juntos, inundándolo como dos ríos que chocan en la misma corriente. Siente el tirón del apego y el horror de la dependencia en la misma respiración. Yo lo diría así. La psique lo empuja hacia la integración. El sombra emerge, el ánima despierta, la persona empieza a agrietarse. El miedo es la voz del ego que resiste el derrumbe. El amor es la voz del alma que lo llama hacia adelante. Ambas fuerzas son necesarias. Ambas son inevitables. Pero la mayoría de los hombres no saben sostener las dos. Entonces se dividen. Algunos eligen el miedo, se retiran, se enfrían, fingen que no significó nada. Otros eligen el amor pero de forma torpe, posesiva. Te sofocan, te idealizan, corren a nombrarte la única. Ningún extremo es sostenible. La verdadera madurez es otra. Sentarse en la tensión y decir, tengo miedo, me siento tierno, me siento cerca, y no huiré de nada de esto. Ese es el hombre que empieza a crecer. Ese es el hombre que puede quedarse presente, sin ahogarse en su propia contradicción. Para la mujer, esta verdad es liberadora, porque dejas de leer su miedo como rechazo, y su amor como posesión. Los ves como lo que son. Dos respuestas gemelas, naturales, inevitables, de una psique enfrentándose cara a cara con la intimidad. Su alejamiento no siempre significa que no le importas. Su aferramiento no siempre significa que te ama de verdad. Ambos gestos son expresiones de un hombre luchando con dos verdades abrumadoras al mismo tiempo. Y aquí está el detalle que casi todos pasan por alto. Amor sin miedo no es amor real. Miedo sin amor no es intimidad real. Siempre llegan juntos. Y solo el hombre capaz de sostener ambos sin colapsar descubre la verdadera profundidad de la conexión. Cuarta verdad oculta. Dentro de una mujer, un hombre no solo siente deseo, siente el matrimonio imposible entre miedo y amor. Y toda su conducta después revela si puede cargar con esa paradoja, o si lo rompe. Quinta capa de verdad. La intimidad como espejo de su psique. La última capa es la más difícil de mirar, porque arranca cada excusa, cada actuación, cada máscara. La verdad es esta. Cuando un hombre entra en ti, no solo entra en tu cuerpo, está mirando en un espejo que refleja las partes más profundas de sí mismo. Jung escribió una vez, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Eso es exactamente lo que sucede en la intimidad. El sexo se convierte en un escenario, donde lo inconsciente se representa a sí mismo, le guste o no. Si lleva heridas no resueltas, aquí emergen. Si guarda fortalezas ocultas, aquí brillan. Si teme al abandono, resonará en el silencio después del orgasmo. Si anhela aceptación, se verá en cómo se aferra a tu toque. El sexo no crea estas verdades, las desnuda. Y aquí viene la parte que casi ningún hombre se atreve a confesar. La mujer en sus brazos se convierte, sin saberlo, en el reflejo de todas las figuras de su psique. La madre que lo cuidó, la amante que lo rechazó, el ánima que lo llama hacia la plenitud, la sombra que nunca se atrevió a mirar. En la cama, todas despiertan. Ya no eres solo tú, eres el espejo, y los espejos nunca mienten. Por eso algunos hombres se sienten inquietos después del sexo. Intuyen que algo más grande se reveló, pero no saben nombrarlo. Por eso otros caen en apego o en vergüenza. No están reaccionando solo a ti, están reaccionando a las partes de sí mismos que tu presencia sacó a la superficie sin querer. Para la mujer, esta es la revelación más liberadora. Su conducta después no es un veredicto sobre tu valor. Es un mapa de su propio mundo interno. Su distancia no significa que fracasaste. Su intensidad no significa que le debas más. Su reacción refleja dónde está él consigo mismo. Para el hombre, esta verdad es a la vez aterradora y liberadora.
Aterradora porque ya no puede fingir que el sexo es solo físico. Liberadora porque descubre que cada encuentro íntimo es una oportunidad de integración. Enfrentar la sombra, abrazar el ánima, romper la máscara de la persona. La intimidad se convierte en iniciación, un rito de paso, un momento para crecer, no solo para actuar. Quinta verdad oculta. Cada vez que un hombre entra en una mujer, se enfrenta a sí mismo. Hasta que no aprenda a mirar ese reflejo, seguirá confundiendo sus necesidades, sus miedos y sus proyecciones. Con amor, la verdad ya es clara. Cuando un hombre entra en una mujer, no está solo en su cuerpo, está cara a cara con su sombra, su hambre, su miedo, su amor, y con el espejo que nunca miente. Y por eso la intimidad lo cambia todo. No por la postura, no por la actuación, sino porque en ese instante, ambos están desnudos mucho más allá de la piel. Pero ahora la pregunta es esta, y es la que casi nadie se atreve a formular. ¿Quieres saber también qué siente realmente una mujer cuando un hombre entra en ella? ¿Y lo que el mismo Jung reveló al respecto? Escríbelo en los comentarios si quieres que exponga ese otro lado oculto. Porque esta historia no está terminada. Esto es solo una mitad de la verdad. Y si no quieres perderte la otra mitad, asegúrate de estar aquí cuando salga. Suscríbete, comparte este video con quien necesite escucharlo. Y prepárate, porque el espejo siempre se vuelve hacia ti.